A lo largo de la historia de la humanidad se han desatado gran cantidad de enfermedades letales que con criterios actuales bien se podría clasificar como epidemias, endemias o pandemias, dependiendo a cuántas personas afecten. Más allá de la rigurosa clasificación de la Organización Mundial de la Salud, considero a las tristemente célebres enfermedades que se han cobrado más vida a lo largo de la historia. Comencemos. Y estas son las enfermedades más letales en la historia de la humanidad. Número 9. Esta enfermedad recibe el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas, en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Puede comenzar de manera localizada y diseminarse a otros tejidos circundantes. En general, conduce a la muerte del paciente si éste no recibe tratamiento adecuado. Se conocen más de 200 tipos diferentes de esta enfermedad, el cual el nombre es cáncer. Los más comunes son de piel, pulmón, mamas y colorectal. Los síntomas son muy variados y también es muy posible que no haya ninguno. Algunos pacientes tienen protuberancias anormales, fiebres inexplicables, sudores nocturnos o pérdida de peso no intencional. El cáncer se menciona en documentos históricos muy antiguos, entre ellos papiros egipcios del año 1600 a.C., que hacen una descripción de la enfermedad. Se cree que el médico Hipócrates fue el primero en utilizar el término carcinos. El uso de Hipócrates del término carcino relativo al cangrejo se debe a que relacionó el crecimiento anormal con el cuerpo del cangrejo. El término cáncer proviene de la palabra griega carcinoma, equivalente al latino cáncer. El cáncer puede afectar a personas de todas las edades, incluso a fetos, pero el riesgo de sufrir los más comunes se incrementa con la edad. El cáncer causa cerca del 13% de todas las muertes del mundo. De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, 7.6 millones de personas murieron por esta enfermedad en el mundo durante el año 2007. Número 8. La sigla de virus de inmunodeficiencia humana es el virus causante del SIDA. Si bien existen tratamientos para el VIH y el SIDA, pero por lo obstante no hay vacunas ni cura para ellos. Este daña el sistema inmunitario mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las infecciones. Esto lo pone en riesgo de contraer infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la etapa final de la infección con el VIH, pero hay que dejar algo claro. Entonces esto quiere decir que no todas las personas con VIH desarrollan SIDA. El VIH suele contagiarse a través de relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. También puede propagarse por intercambio de agujas para inyectarse drogas o por contacto con la sangre de una persona infectada. Como dato extra, las mujeres pueden infectar a sus bebés durante el embarazo. Los primeros síntomas de la infección por VIH pueden ser inflamación de los ganglios y los síntomas parecidos a la gripe, pero estos pueden aparecer y desaparecer dentro de 2 a 4 semanas. Los síntomas graves pueden no aparecer hasta meses o años después. El VIH pasó a los seres humanos por zoonosis, es decir, por transmisión desde otras especies. La emergencia del SIDA y la identificación del VIH estimularon investigaciones que han permitido determinar que las variantes del VIH forman parte de un amplio grupo de lentivirus. El VIH es sumamente parecido a un virus que ataca a otros primates. Se trata del virus de la inmunodeficiencia de los simios, del que se conoce como diversas cepas. Se transmite por vía sexual. Mundialmente, el modo más común de propagación del VIH sigue siendo la transmisión heterosexual. Entre 1981 y 2007, el SIDA había causado la muerte de aproximadamente 25 millones de personas alrededor de todo el mundo. En ese mismo año, 33 millones, que son
entre 30 y 36 millones de personas que estaban infectadas con VIH. Si ninguna de estas enfermedades te han parecido tan perturbadoras, prepárate, porque a partir de aquí pasamos a las enfermedades que han marcado la historia de una forma muy terrorífica. Número 7. Esta es una enfermedad causada por el virus variola mayor. Algunos especialistas dicen que a lo largo de los siglos mató a más personas que todas las otras enfermedades infecciosas juntas, y es conocida como viruela. La vacunación en todo el mundo detuvo la diseminación de la viruela hace 3 décadas. El último caso se reportó en 1977. 2 laboratorios de investigación aún guardan pequeñas cantidades del virus, con el temor de que los bioterroristas puedan utilizar el virus para diseminar la enfermedad. La viruela se disemina fácilmente de una persona a otra. Los síntomas se parecen a los de la gripe e incluyen fiebre alta, fatiga, dolores de cabeza, dolor de espalda, erupciones en la piel con llagas rojas y planas. No existe tratamiento, líquido y medicinas para el dolor o la fiebre que puedan ayudar a controlar los síntomas. La mayoría de las personas se recuperan, pero algunas pueden morir. Aquellos que logran recuperarse pueden terminar con cicatrices severas por todo el cuerpo. Como un dato curioso, en Estados Unidos se interrumpió la vacunación de la rutina contra la viruela en 1972, pero para los militares y otros grupos de alto riesgo continúan vacunándose. Número 6. Esta enfermedad, su bacteria te dirá su nombre. Es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis. Por si quedó alguna duda, el nombre de esta enfermedad es tuberculosis. La bacteria suele atacar los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. La tuberculosis se disemina a través del aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla. Si ha estado expuesto, debería consultar a un médico para someterse a los exámenes. Hay más probabilidad de que usted se contagie con tuberculosis si tiene un sistema inmunitario debilitado. La tuberculosis es posiblemente la enfermedad infecciosa más prevalente del mundo. Los síntomas de tuberculosis pueden incluir tos severa que dura 3 semanas o más, bajar de peso, toser y escupir sangre o mucosidad, astenia o fatiga, fiebre, escalofríos y sudores nocturnos. La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas que afectan a los seres humanos. Se acepta más que esta especie evolucionó de otros microorganismos más primitivos, dentro del propio género Mycobacterium. Se puede pensar que en algún momento de la evolución, alguna especie de microbacterias traspasara la barrera biológica por presión selectiva y pasara a tener un reservorio en animales. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 2.000 millones de personas, un tercio de la población del mundo, han estado expuestas al patógeno de la tuberculosis. Sin embargo, no todas las infecciones por Mycobacterium causan la tuberculosis, y muchas infecciones son asintomáticas. Cada año, 8 millones de personas se enferman con la tuberculosis, y 2 millones de personas mueren de la enfermedad a escala mundial. Número 5. Es una infección que causa diarrea y una erupción cutánea. Es causada más comúnmente por un tipo de bacteria llamada Salmonella typhi. Es la causante de la fiebre tifoidea. La bacteria que causa la fiebre tifoidea, Salmonella typhi, se propaga a través de alimentos, agua o bebidas contaminadas. Si usted come o bebe algo que esté contaminado, las bacterias ingresan al cuerpo. Estas viajan hacia el intestino y luego hacia el torrente sanguíneo. En la sangre viajan a nódulos linfáticos
la vesícula, el hígado, el vaso y propagándose hacia las demás partes del cuerpo. Algunas personas pueden convertirse en portadores de la bacteria Salmonella typhi y continuar expulsando la bacteria en sus heces por años, diseminando la enfermedad. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, indisposición general y dolor abdominal. A medida que empeora la enfermedad, se presenta una fiebre alta, típicamente por encima de los 39.5 grados, y diarrea profunda. Algunas personas presentan una erupción llamada manchas rojas, que son pequeños puntos rojos en el abdomen y el tórax. Otros síntomas que se presentan incluyen sensibilidad abdominal, heces con sangre, escalofríos, agitación, confusión, delirio, ver o escuchar cosas que no están ahí, o sea, alucinaciones, dificultad para fijar la atención, fluctuaciones del estado de ánimo, sangrado nasal, fatiga intensa, lentitud y sensación de debilidad. Hacia los 330 entre 426 años antes de Cristo, una devastadora pandemia que algunos piensan que se debió a la fiebre tifoidea mató a un tercio de la población ateniense, incluyendo a su líder Pericles, poniendo fin a la Edad Dorada de Grecia. El historiador Tucídides también contrajo la enfermedad, pero él sobrevivió y pudo escribir sobre la pandemia. Sus escritos nos dan una pista sobre el origen. La causa de la pandemia ha sido discutida durante largo tiempo. La mayoría de los académicos piensan que se debió al tifus epidémico. Un estudio del 2006 detectó secuencias de ADN similares a las bacterias causantes de esta fiebre. Sin embargo, las duras condiciones de higiene durante el asedio del Ática causaron sin duda alguna la epidemia. La más notable portadora de la fiebre tifoidea fue Mary Mallow. En 1907, ella fue la primera portadora identificada y vigilada. Algunos creen que contagió la enfermedad a centenares de personas. Está asociada con al menos 47 casos y 3 muertes. Mary Mallow trabajaba como camarera en Nueva York. Las autoridades encargadas de la salud pública la conminaron a que renunciara a su trabajo o a que se le extirpara la vesícula biliar. Dejó su trabajo, pero volvió a trabajar usando un seudónimo. La descubrieron, la detuvieron y sometieron a cuarentena, después de otros brotes de la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es identificada por la Organización Mundial de la Salud como un problema serio de salud pública, con 16 a 33 millones de casos estimados en el mundo cada año, promediando los 22 millones, causando 216 muertes. Su incidencia es mayor en niños en edad escolar y adultos jóvenes. La enfermedad está casi ausente en los países desarrollados, pero aún es frecuente en los países en desarrollo. Su prevalencia es frecuente en el suroeste de Asia, Asia Central, algunos países de América del Sur y África. Número 4. Es una enfermedad grave y a menudo mortal causada por un virus. Los síntomas incluyen fiebre, diarrea, vómitos, sangrado y con frecuencia causa la muerte. También en los últimos años podemos decir que está de moda. La enfermedad del ébola puede ocurrir en humanos y otros primates, monos, gorilas y chimpancés. El brote de la enfermedad del ébola en África Occidental, que ha estado activo desde marzo del 2014, es el más grande de la historia. Casi 40% de las personas que han contraído esta infección durante este brote han fallecido. Este virus no se propaga tan fácilmente como las enfermedades más comunes como los resfriados, la gripe o el sarampión. No hay datos que indiquen que el virus que causa la enfermedad del ébola se propague a través del aire o el agua. Una persona que tiene el virus no puede propagar la enfermedad sino hasta que aparecen los síntomas. La enfermedad del ébola puede propagarse entre seres humanos por contacto directo con fluidos corporales infectados que incluyen, entre otros, la orina, la saliva, el sudor, las heces, el vómito, la leche materna y el semen.
El virus puede entrar al cuerpo a través de una ruptura en la piel o las membranas mucosas, que incluyen los ojos, la nariz y la boca. El virus del ébola también puede diseminarse por contacto con cualquier tipo de superficies, objetos y materiales que hayan estado en contacto con fluidos corporales de una persona enferma, tales como tendidos de ropa y de cama, prendas de vestir, vendajes, agujas, jeringas y equipos médicos. El tiempo entre la exposición y el momento cuando ocurren los síntomas, o sea, el periodo de incubación, es de 2 a 21 días. En promedio, los síntomas se manifiestan en 8 a 10 días. Los síntomas iniciales de la enfermedad del ébola abarcan fiebre superior a 38.6 grados, escalofríos, dolor de cabeza intenso, dolor de garganta, dolor muscular, debilidad, fatiga, erupción cutánea, dolor abdominal, diarrea y vómitos. Los síntomas posteriores abarcan sangrado por la boca y por el recto, sangrado por los ojos, los oídos y la nariz, e insuficiencia de órganos. No hay ninguna cura conocida para la enfermedad del ébola. Se han utilizado tratamientos experimentales, pero ninguno de ellos se ha estudiado plenamente para averiguar si funcionan bien o no. Las personas con la enfermedad del ébola pueden recibir tratamiento en un hospital. Allí se les puede aislar para que la enfermedad no se pueda propagar. Los proveedores de atención médica tratarán los síntomas de la enfermedad una a una. Las personas que sobreviven a la enfermedad del ébola son inmunes al virus durante 10 años o más y ya no lo pueden propagar. Se desconoce si esta persona puede resultar infectada con una especie diferente del virus del ébola. Sin embargo, los hombres que sobreviven pueden soportar el virus del ébola en su semen hasta por 3 a 9 meses. Así que deben abstenerse de tener relaciones sexuales o usar condón durante 12 meses. O hasta que el semen haya tenido 2 pruebas de resultados negativos. La cepa de ébola Zaire tiene la mayor tasa de mortalidad hasta 90% en algunas epidemias, con una media de 83%. El primer brote tuvo lugar el 26 de agosto de 1976 en Yambuku, una ciudad del norte del Zaire, actualmente República Democrática del Congo. El primer caso registrado fue Mabalo Lokela, un profesor de escuela de 44 años que volvía de un viaje por el norte del Zaire. Su alta fiebre fue diagnosticada como un caso de malaria y en consecuencia se le administró quinina. Lokela volvió al hospital cada día. Una semana después, sus síntomas incluían vómitos incontrolables, diarrea sangrienta, dolor de cabeza, mareos y dificultades respiratorias. Más tarde empezó a sangrar por la nariz, boca y ano, muriendo el 8 de septiembre de 1976, apenas 14 días después de manifestarse los primeros síntomas. Número 3. Es una enfermedad infecciosa conocida desde los tiempos bíblicos. Esta enfermedad provoca úlceras cutáneas, daño neurológico y debilidad muscular que empeora con el tiempo. Si eres fanático de la historia religiosa, creo que ya deberías hacerte una idea de cuál enfermedad estamos hablando. La lepra es causada por la bacteria Mycobacterium leprae. No es muy contagiosa y tiene un largo periodo de incubación, tiempo antes de que aparezcan los síntomas, lo cual dificulta saber dónde y cuándo alguien contrajo la enfermedad. Los niños son más propensos que los adultos a contraerla. Y los expertos piensan que la bacteria se disemina cuando una persona inhala las pequeñas gotas en el aire liberadas cuando alguien con lepra tose o estornuda. La bacteria también se puede transmitir por contactos con líquidos nasales de una persona con lepra. La lepra tiene 2 formas comunes, la tuberculoide y la lepromatosa. Ambas formas ocasionan úlceras en la piel,
pero la forma lepromatosa es más grave y produce grandes protuberancias e hinchazones. La lepra es común en muchos países del mundo y en los climas templados tropicales y subtropicales. En los Estados Unidos se diagnostican aproximadamente 100 casos cada año, la mayoría de ellos en el sur, California, Hawái y las islas de este país. La mayoría de las personas que entran en contacto con la bacteria no desarrollan la enfermedad. Esto se debe a que su sistema inmunitario es capaz de combatir la bacteria. Los síntomas incluyen lesiones cutáneas que son más claras que el color anormal de la piel, lesiones que presentan disminución de la sensibilidad al tacto, al calor o al dolor, lesiones que no sanan después de algunas semanas o meses, debilidad muscular, entumecimiento o ausencia de sensibilidad en manos, brazos, pies y piernas. Pero esta enfermedad es famosa por su historia. La lepra fue históricamente incurable, mutilable y vergonzosa. Se sabe que afecta a la humanidad desde hace al menos 4.000 años, cuando en el 2009, en una excavación arqueológica llamada Balatal, se encontraron en lo que había sido un asentamiento de restos óseos de un varón adulto de unos 30 años de edad, con muestras de haber padecido esta enfermedad y no haber recibido ningún tipo de tratamiento para curarla. Dichos restos estaban enterrados en cenizas de estiércol de vaca, dentro del recinto de piedra de paredes gruesas, en los límites de dicho asentamiento. La datación por radiocarbono indicó que el esqueleto fue enterrado entre 2500 y 2000 a.C. La anterior evidencia más antigua de la lepra era un esqueleto egipcio del siglo II a.C. Durante la Edad Media, los que padecían esta enfermedad llevaban unas pequeñas tablitas en las manos llamadas tablillas de San Lázaro, las cuales al golpear entre sí avisaban a la gente de su paso. Para los que no conozcan, San Lázaro es el santo de los leprosos y los mendicantes. 1512 a.C. Israel, hacia el siglo XV a.C. En el libro del Antiguo Testamento se menciona que Yahweh le dijo a Moisés y a Aarón: leproso es inmundo, y sacerdote lo declara luego inmundo. Y el leproso a quien hubiera llaga llevará vestido rasgado y la cabeza descubierta y embozado. Deberá predogar: soy inmundo, soy inmundo. Se estima que entre 2 a 3 millones de personas están permanentemente discapacitadas debido a la lepra. India es el país con mayor número de casos. Brasil ocupa el segundo lugar y Birmania el tercero. En 1999, la incidencia mundial de la lepra se estimaba en 600.000 personas afectadas, con 108 casos en Estados Unidos. En el 2000, la OMS, Organización Mundial de la Salud, listaba 91 países con lepra y epidemiológicamente endémica, contabilizando 738.284 afectados, y contabilizaba a India, Birmania y Nepal con el 70% de los casos. En el 2002 se detectaron 763.917 casos en el mundo, y para ese año la OMS listó a Brasil, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Nepal con el 90% de los casos de Mal Hansen. De 2003 a 2004, la estadística de la OMS decreció aproximadamente en 107.000 casos. Número 2. La gripe española, también conocida como la Gran Pandemia de Gripe, la epidemia de gripe 1918 o la Gran Gripe, fue una pandemia de gripe de inusitada gravedad. A diferencia de otras epidemias de gripe que afecta básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables, y animales, entre ellos perros y gatos. Es considerada la pandemia más devastadora de la humanidad, ya que en un solo año mató entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se consideró uno de los ejemplos de crisis de mortalidad. En Estados Unidos, la enfermedad se observó por primera vez en Fort Riley el 4 de marzo de 1918. Un investigador
asegura que la enfermedad apareció en el condado de Haskell en abril de 1918. En algún momento del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entregaba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Esta fue llamada la gripe española porque la pandemia recibió una mayor atención en la prensa de España que en el resto de Europa, ya que en España no se vio involucrada en la guerra y por tanto no censuró la información sobre la enfermedad. Se desconoce la tasa de mortalidad de la pandemia de 1918 entre 1920, pero se estima que murieron del 10% al 20% de los infectados, con alrededor de un tercio de la población mundial de aquel tiempo infectada. Esta tasa de letalidad significa entre un 3% y 6% de la población mundial murió. La gripe pudo haber matado a 25 millones de personas en las primeras 25 semanas. Estimaciones más antiguas indicaban que murieron entre 40 y 50 millones de personas, mientras que estimaciones antiguas mencionan entre 50 y 100 millones. Se estima que en China murieron 30 millones, aproximadamente el 35% de la población de aquella época, alcanzando una mortalidad del 40% de la población en algunas zonas. Número 1. Se ha llegado a la conclusión de que esta enfermedad fue la peor y terrible epidemia de todas, causada por la poca higiene y los numerosos viajes de la época que la fueron trasladando a distintas partes del mundo, provocando así la muerte de millones de personas en todo el planeta. Sin más preámbulos, iniciemos con la ganadora de este top. Peste bubónica o muerte negra, o mejor dicho, la peste negra, se refiere a la pandemia de la peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Europa del siglo XIV y que causó un punto máximo entre 1346 y 1361, matando un tercio de la población continental. Diane Saler, la investigadora muy prestigiosa, va más allá y estima que la mortalidad superó la mitad o quizás el 60% de los europeos, o lo que es lo mismo, habrían muerto 50 de los 80 millones de los habitantes europeos. Se estima que la misma fue causa de la muerte de aproximadamente 50 a 75 millones de personas, entre los primeros casos en Mongolia, 1328, y los últimos en la Rusia europea, 1353. Esta enfermedad afectó devastadoramente Europa, China, India, Medio Oriente y el norte de África. No afectó a África subsahariana ni el continente americano. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pestis, es decir, enfermedad o epidemia, y no del agente patógeno. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales, introducida por marinos. La epidemia dio comienzo en Mesina, mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de esta peste. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una mayor porción de población murió. No obstante, el número de muertes en este de Alemania fue mucho mayor. Las consecuencias sociales de la muerte negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos. En consecuencia, en muchos lugares de Europa se iniciaron programas judíos y una extinción local de comunidades judías. Vamos a profundizar un poco más en la historia de esta peste.
La mayor pandemia del siglo XIV comenzó quizás en alguna parte del norte de la India, probablemente en la estepa de Asia Central, donde fue llevada al oeste por los ejércitos mongoles. La peste llegó a Europa por la ruta de Crimea, donde la colonia genovesa de Cafa, actual Teodosia, fue asedida por los mongoles. La historia dice que los mongoles lanzaban una catapulta con los cadáveres infectados dentro de la ciudad. Si bien la enfermedad no se contrae por contacto con los muertos. Los refugiados de Cafa llevaron después la peste a Mesina, Genova y Venecia alrededor de 1347 entre 1348. Algunos barcos no llevaban a nadie vivo cuando alcanzaban la costa. En 1347 sucedió una guerra entre el reino húngaro y el napolitano, puesto que el rey Luis I de Hungría reclamó el trono después del asesinato de su hermano Andrés, quien murió asesinado por su propia esposa, la reina Juana I de Nápoles. De esta manera, Luis condujo una campaña militar que coincidió con el estallido de la peste negra. Ante tanta muerte por la enfermedad, la campaña pronto tuvo que ser suspendida y los húngaros regresaron a casa, llevándose consigo varios de ellos la peste. Cobraron vidas como la de la propia esposa del rey húngaro. Así la peste se extendió desde Italia por Europa, afectando a Francia, España e Inglaterra. En junio de 1348, a Alemania, Hungría, Escandinavia y finalmente el noroeste de Rusia. Se considera que fue la causa de la muerte del entonces rey de Castillas Alfonso XI durante el sitio a Gibraltar en 1350. La información sobre la mortalidad varía ampliamente entre las fuentes, pero se estima que entre el 30% y el 60% de la población de Europa murió desde el comienzo del brote a mitad del siglo XIV. Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en Europa, junto a otros 40 a 60 millones en África y Asia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas, con los pocos supervivientes huyendo y expandiendo la enfermedad aún más lejos. La gran pérdida de la población trajo cambios económicos basados en el incremento de la movilidad social. Según la despoblación erosionaba las obligaciones de los campesinos a permanecer en sus tierras tradicionales. La peste provocó una contracción del área cultivada en Europa, lo que hizo descender profundamente la producción agraria. Esta caída llegó a ser de un 40% en la zona norte de Italia, en el periodo comprendido entre 1340 y 1370. La repentina escasez de mano de obra proporcionó un gran incentivo para la innovación que ayudó a traer el fin de la Edad Media. Algunos argumentan que causó el Renacimiento, a pesar de que el Renacimiento ocurriera en algunas zonas tales como Italia antes que en otras. A causa de la despoblación, sin embargo, los europeos supervivientes llegaron a ser mayores consumidores de carne para la civilización anterior a la agricultura industrial. Para finalizar con esta peste, hablemos de los síntomas. La enfermedad se manifestaba en las axilas o cuellos, con la inflamación de algunos nódulos del sistema linfático, acompañada de supuraciones y fiebres altas que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirios. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene el término peste bubónica. La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria, pero había otras variantes, la peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel. De ahí el nombre de la muerte negra, que recibió la epidemia. Y la peste neumónica, que afectaba al aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía dar lugar al contagio a través del aire. La peste septicémica y la neumónica no dejaban supervivientes. Hemos llegado al final de este top. Si te ha gustado y quieres más videos así, puedes comentarlo a través de los comentarios. También me ayudaría mucho que dejaras tu like y comentaras qué tipo de videos te gustaría que hiciera. No olvides suscribirte. Soy ADN y espero que pases buenas tardes.